¿Cómo le va? Qué gusto. Bienvenida, bienvenido a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia Electoral a la semana, que hoy le ofrece justicia para la igualdad y la inclusión. Ese será nuestro tema. Pero antes, ¿qué le parece lo más sobresaliente de la información en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por unanimidad de votos el acuerdo general emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual delegó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral la atribución de dictar medidas cautelares en los procedimientos ordinarios sancionadores y procedimientos oficiosos, iniciados con motivo de las quejas presentadas por las personas aspirantes a los cargos de supervisoras y o capacitadoras electorales respecto del desconocimiento de afiliación a partidos políticos. En otra información, la Sala Superior confirmó por unanimidad de votos dos acuerdos emitidos por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, que desecharon las quejas interpuestas en contra de Xóchitl Gálvez por la presunta realización de actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos y la posible creación de un padrón electoral alterno al del Instituto Nacional Electoral, con motivo de publicaciones, ¿sabe de qué?, realizadas en redes sociales y por su participación en una entrevista. En otros temas, se declaró por mayoría de 4 votos existentes las omisiones atribuidas, por una parte, a las cámaras del Congreso de la Unión de adoptar medidas legislativas y por otra, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral de emitir lineamientos a fin de garantizar la paridad de género en la elección de la presidencia de la República. Por tanto, señalaron que el Congreso de la Unión debe legislar para determinar de qué forma se garantizará el principio paritario en la elección presidencial, lo cual será aplicable, por cierto, para el siguiente proceso electivo. Además, la Sala Superior estimó que en caso de que el Congreso de la Unión no dicte oportunamente las medidas legislativas correspondientes, será el Consejo General del INE quien garantice su efectividad mediante lineamientos específicos, transitorios y provisionales, ya que conforme a su competencia puede emitir la referida reglamentación. En consecuencia, se declararon existentes las omisiones atribuidas al Congreso de la Unión y al Consejo General del INE. Y con el propósito de asegurar que la ciudadanía emita un voto libre y en condiciones de paz, es necesario que las autoridades electorales establezcan en cada entidad una coordinación y comunicación permanente con las instituciones encargadas de la seguridad, tanto a nivel federal como local, expuso el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pisaña. Lo anterior al dictar la conferencia magistral Elecciones y Crimen Organizado, el gran elefante en el cuarto. Esto en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Consideró necesario que las autoridades electorales locales y de seguridad elaboren mapas de riesgos que identifiquen los problemas específicos que enfrenta cada región, pues explicó que el fenómeno delincuencial no es generalizado ni homogéneo. En otra información, en Chiapas, iniciaron los trabajos de las brigadas electorales de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Participaron Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de este órgano jurisdiccional, y Alejandra Tello Mendoza, de la Escuela Judicial Electoral. En otros temas, en el Auditorio José Luis de la Pesa de la Sala Superior, la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez, profesora investigadora del CIDE, impartió la conferencia magistral El Derecho de la Protección de Datos Personales en los Sistemas de Inteligencia Artificial, organizada por el Área de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se llevó a cabo la firma de convenio entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Movimiento Ciudadano del Estado de México, y fue inaugurado el curso sobre Derecho Electoral para el Tribunal Electoral del Estado de México. Estuvieron presentes el magistrado Felipe de la Mata Pisaña y la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba García. En el marco de la cátedra Ruth Bader Ginsburg 2024 del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la magistrada Janine Otalora Malassi dictó la conferencia magistral Sentencias con Perspectiva de Género, una herramienta útil para establecer reglas claras en las elecciones 2024. Hasta aquí la información más sobresaliente. Vamos a nuestra entrevista.
Y como le comenté al principio de este programa, el tema es la justicia para la igualdad y la inclusión. Y como también ya le había comentado, pues nos acompaña María Eugenia López Brun, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maru, bienvenida como siempre. Muchas gracias. Muchísimas Ahora gracias, te Lucy. tengo que dar la bienvenida como secretaria técnica en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tienes a tu cargo temas muy importantes, te integras al equipo de trabajo de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuéntanos cuál va a ser esta participación al interior del Tribunal Electoral. Maru, por favor. Mira, la participación y la incorporación mía en este caso, después de haber trabajado muchos años por el tema de la igualdad, el tema de los derechos humanos y todas las características de este gran tema que es paraguas para la convivencia humana, pues es justamente poner el foco en la justicia, porque esta institución es para administrar y para aplicar la justicia, con estos elementos fundamentales, esenciales, que son pilares de los derechos, que son la inclusión, como tú lo has dicho, y la igualdad. La igualdad que es un principio de jure, dicen los abogados y los dedicados a los temas. ¿Y cómo lo entendemos así? Es un principio por el cual, a través del cual todas y todas, todos y todas las personas, todos los hombres, todas las mujeres, frente a la ley somos iguales. Muy bien. Bueno, y esos pasos que vas a dar en esta área del Tribunal Electoral para transitar a esta justicia de la inclusión y sobre todo, pues esa justicia sustantiva, ¿cuáles van a ser, Maru? Tú acabas de decir una palabra fundamental que es sustantivo, porque de repente lo oímos en muchas cosas, la igualdad sustantiva, la igualdad sustantiva, la justicia sustantiva. ¿A qué nos referimos? Esos pasos son para que lo que está en las leyes, que en nuestro país las leyes tienen un grado muy elevado de desarrollo, de análisis, se cumplan en los hechos. Eso quiere decir lo sustantivo, que yo vea resultados, que todo el mundo vea resultados acordes a lo que está inscrito y descrito en las leyes, en la Constitución y en las diferentes leyes que de ahí se desprenden. Ayúdame a entender entonces cómo vamos a pasar del papel a los hechos en materia de igualdad en el Tribunal Electoral. Esa es la gran pregunta y ese es el gran reto. Eso implica que hay que desarrollar todavía más y perfeccionar las herramientas que tenemos para poder aplicarla y poder ver los resultados, medirlos, comprobarlos y que se vayan viendo como un avance en el tema del reconocimiento, el respeto, la convivencia, la democracia, todo lo que tiene que ver como principios de convivencia para una sociedad igualitaria como lo que aspiramos en México. Bueno, Maru es especialista en estos temas de igualdad, Maru ha escrito libros, Maru es toda una, digamos, una especialista, lo vuelvo a decir, en estos temas. Y hoy yo quisiera preguntarte, ¿cuáles serán esos elementos fundamentales para lograr la meta, el objetivo que tú tienes planteado a través de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, por supuesto, presidenta del Tribunal Electoral? Que es quien está impulsando esta mirada. Pues un elemento, me preguntas elementos, ¿verdad? Un elemento fundamental es poner acento en la mirada, porque tenemos diferentes maneras de ver todas las personas, de acuerdo a nuestra historia, a nuestras características, y de ahí se desprende la forma como nos relacionamos con los demás. Bueno, una mirada que pueda incidir en que sean respetados estos principios es que le pongamos acento en la mirada, y la mirada se deriva también de la herencia de una cultura, una forma de mirar que no es la misma hoy que la que teníamos hace 50 años, que la que teníamos hace 200 años o 1000 años. Esa mirada se ha tenido que transformar, porque anteriormente, pues la desigualdad entre los derechos de las mujeres y los derechos de los hombres en general era muy desigual.
había una brecha, que es lo que llamamos. Hay un elemento es acortar esa brecha. ¿Cómo le podemos hacer? Con las leyes y con la cultura, con la educación, con la capacitación, con el desafío a las personas para que esa mirada se vaya abriendo y adquiera los elementos. Tú dices, ¿cuáles son los elementos? Pues no pueden ser los elementos adquieran ciertos principios como el respeto, como el reconocimiento, como la inclusión, que es un elemento para esto, como la apertura, como dejar los juicios personales a un lado y podernos mirar diciendo, pues somos iguales. Fíjate que me hiciste recordar un elemento que me gusta mucho, que es de los antiguos mayas, que se llama Inlakesh, Inlakam, algo así. Y que quiere decir, yo te reconozco a ti como un igual y te pido que me reconozcas a mí como un igual. Fíjate, qué buena frase. Entonces, así se saludaban. Inlakesh, Alakim, creo que es la respuesta. Yo te reconozco a ti. Yo me veo en ti y tú me ves a mí en ti, ¿no? Entonces, pues esta es una forma coloquial y filosófica de nuestras raíces, de hacia dónde está enfocada y hacia dónde va esa forma de mirar que tiene que ver con la inclusión y que la magistrada presidenta hoy tiene un interés en ampliarla. Ella ha venido ampliándolo y haciéndolo pues durante toda su gestión. Hoy hay que reforzarlo y esos son los elementos. Yo diría que vamos a trabajar para que se insista más, pero también para que se amplíe entre todos y todas las que tenemos que ver con la impartición de la justicia. Muy bien, Maru. Bueno, pues vamos a ir una pausa en este momento, pero claro, vamos a regresar a hablar de los lentes violeta. Hay mucho que decir de ellos, hay mucho que hablar y seguramente vamos a despejar muchas dudas si es que existen en el auditorio. Vamos a una pausa, es muy breve, regresamos. Nos acaba de sintonizar, estamos hablando de justicia para la igualdad y la inclusión. Nos acompaña Maru López Brun, que se integra, bueno, pues al equipo de trabajo de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y vamos al tema directamente. ¿Qué tienen que ver los lentes violeta con los derechos de la mujer? A ver. Los lentes violeta son un elemento que podemos ver y que además conocemos todos y todas, ¿no? Son un elemento ¿para qué? Para ver mejor. Tú usas lentes para ver mejor, incluyendo los lentes que pudieran ser para el sol. Cuando te da el sol muy fuerte hay que ponerse unos lentes para que te aclare. Hay que ponerse lentes de aumento para que veas más. Hay que usar un gran angular cuando quieres tomar una foto para que te abarque más. Bueno, pues simbólicamente y como una metáfora, hemos dicho que históricamente o en las últimas trabajos para entender lo que es cambiar la mirada, cambiar la cultura, ampliar, ver mejor, tenemos que quitar lo que nos hace sombra. ¿Qué es lo que nos hace sombra? Esos elementos que aprendimos como clichés culturalmente desde atrás, que tienen que ver con estereotipos, que tienen que ver con roles, que tienen que ver con marcas, que tienen que ver con diferencias. No somos iguales los hombres y las mujeres. Con patriarcado. Ni servimos. Y que vienen del patriarcado. Los hombres son más importantes, las mujeres han sido menos importantes. Esos son elementos que no nos permiten llegar a la igualdad. Entonces, simbólicamente, los lentes que están con ese color, porque es simbólico, implican, ¿no? Tratan de decir que esos lentes tienen los elementos necesarios como para mirar mejor, cambiar la mirada
y aprender a reconocernos y a vernos desde un plano de igualdad. Y ahí tiene que ver la inclusión. ¿A quién voy a incluir? Pues a todos y a todas. Y la inclusión implica, frente a la discriminación, otros elementos y otros valores. Es un tema de cambio de valores, es un tema de cambio de significados, es un tema de cambio de aprendizajes, es un tema de cambio de manera de mirar más ampliamente. Pero también, como dice aquí, en uno de los murales del tribunal, de las oficinas del tribunal, hay puntos ciegos que no alcanzo a ver. Hay puntos ciegos que aunque haga así, 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 no los puedo ver. Bueno, los lentes morados, los lentes violeta, que más bien son violeta, pues nos llevan también a poner el punto y la atención en esos puntos ciegos que no estoy mirando, que me aleja de la gente. Ponme un ejemplo, Maru. Por ejemplo, la historia. ¿Sí? Todos nos volvemos observadores. Además, ponerte los lentes es reconocer que todos observamos. Nadie es dueño de la realidad. Somos observadores de la realidad. Observamos la realidad desde donde estamos parados. Y estamos parados donde estamos parados porque todos traemos una historia. Te pongo el ejemplo. No es lo mismo ser hijo único que ser el hijo en una familia de 6. No van a ver igual la realidad. Y los lentes morados o los lentes te ayudan a ver eso y a entender que alguien que es hijo único o que alguien que perdió a su mamá desde muy chiquito no va a ver igual que otra persona. Aquí, para el tema de la justicia, te pongo un ejemplo sencillo. No es lo mismo vivir en la colonia o nacer en el centro de la Ciudad de México que vivir en la Sierra Norte de Puebla. Nos va a hacer que veamos la vida de diferente manera. La inclusión y los lentes nos ayudan a que comprendamos eso. Muy bien. Entonces nos quedamos con esa idea que nos estás dando muy clara de los lentes violeta, porque los vamos a ver muy seguido en esta institución, los vamos a ver en todos lados, los lentes violeta. Pero dime, ¿son significativos o son simbólicos? Hay que diferenciar. Pues hay que diferenciar, pero yo te diría que tienen los elementos de las dos cosas. Y van a ser permanentes y son un recordatorio. Cuando quieres recordar algo, te pones algo, ¿no? Un anillo ahí para que me acuerde de algo. Una notita. Una notita, un anillo, un color. Pues los lentes son un recordatorio de eso que queremos cambiar. Queremos tener una nueva cultura hacia una cultura de la inclusión. Son significativos porque nos llevan a los significados, a lo que cada palabra, a lo que cada actividad ha significado, lo que trae en esencia. Y son simbólicos porque no es que vayamos a ponernos todos físicamente unos lentes, es que estamos hablando de una metáfora, de ayudarnos de elementos para poder mirar mejor y para poder ser más justos, más inclusivos, más aceptar a todo mundo. Ese es un elemento importante, la aceptación, el respeto, para mirarnos con respeto, para mirarnos incluso con compasión. Ella es así porque le pasó tal cosa y yo lo entiendo. Bueno, pues ahí está todo este tema de los lentes violeta que seguramente seguiremos abordando en otros programas desde diferentes perspectivas, pero bueno, entonces, ¿qué lugar va a ocupar la igualdad en esta gestión, en esta presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Maru? Pues mira, por muchas razones es un elemento esencial. Digo esencial porque es esencia de la justicia. Estamos en una instancia de aplicación de la justicia, que se dedica a eso, a aplicar la justicia, buscar la justicia, administrar la justicia. Y la igualdad, desde el principio de jure, de derecho, pues es un elemento esencial que hay que tomar en cuenta para justamente llegar al nivel más alto de la aplicación de la justicia. Está ligado directamente a la aplicación de la justicia. Pues me das un titular, la igualdad será el primer elemento
pues de esta administración, de esta presidencia, de todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y de aquí vamos a otra pregunta, porque entonces vas a trabajar con todas las áreas. Vamos a trabajar con todas las áreas, evidentemente algunas cosas hacia adentro de la institución, del tribunal, y otras cosas hacia afuera. Aquí ha habido muchos encuentros con la sociedad civil, con los organismos, con las empresas, se han firmado convenios, acuerdos. Entonces, en un año tan especial como este, es importante reconocer que ninguno solo puede lograr este cambio, ninguno solo puede ser el responsable, sino que somos corresponsables, que nadie es independiente, somos interdependientes para poder lograr eso. Entonces también habrá un trabajo hacia afuera con todos los actores y actoras y con los organismos líderes que están además interesados, pendientes, preocupados, ocupados, para que podamos llevar a cabo esta aplicación de la justicia. Lo importante es la justicia y que tengamos esta mirada inclusiva, que podamos ver a todos como parte de esa sociedad que es importante, necesaria, indispensable en la vida de un país como el nuestro. Bueno, pues ahí sabemos qué es lo que vas a estar haciendo institucionalmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me quiero detener en un tema que también es importante, hablando del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué es importante conmemorarlo? Y lo subrayo. Porque a pesar de todos los avances que se han hecho en el mundo, en nuestro país, en todos lados, a pesar de todo, todavía hay muchas brechas de desigualdad, todavía hay mucha injusticia, todavía hay mucha violencia en contra de las mujeres, especialmente por el hecho de ser mujeres, que es lo que lo diferencia de otra violencia genérica, digamos. Entonces, es un día emblemático, es un día que conmemora un hecho histórico que conocemos, como fue el sacrificio de aquellas mujeres costureras, y tiene que haber ese día en el que todos y todas en todo el mundo y en todo el país estemos haciendo acciones que nos recuerden que todavía falta un buen trecho para poder lograr esa igualdad a la que aspiramos, la que definimos, la que tenemos también derecho, el derecho a tener derechos. Así es, Maru. Bueno, este programa pues también es pedagógico, es muy diferente felicitar a conmemorar. Es muy diferente felicitar a recordar. No es un día como para felicitarnos por el hecho de ser mujeres. Hay muchas hasta que nos enojamos de repente con las felicitaciones y hay muchos que no lo entienden. Pero es un día que se llama Día Internacional de las Mujeres y cada vez insistimos en que había que recordar que es el Día Internacional por los derechos de las mujeres, porque por lo que estamos luchando es porque los derechos de las mujeres, que costó mucho trabajo que fueran reconocidos, se reconozcan y se respeten. Y ese es el sentido de esta conmemoración, de hacer tantas actividades. Aquí tendremos algunas. Por supuesto. Y no lo podemos dejar a un lado y tenemos que estar recordando. Creo que cada día hay más gente que se suma pues a esta conmemoración. Es un tema de insistir, y de recordar. Y de desmontar lo que no es festejo para sumar y aumentar y potenciar lo que es conmemoración y día de compromisos. En este 2024 tendremos este 8 de marzo, pero también el 2 de junio, un día muy especial, ¿no? Y tenemos menos de un minuto, Maru. ¿Qué nos dices de estas elecciones tan especiales para nuestro país? Yo te diría que lo que más tengo yo sobre estas elecciones es esperanza. Esperanza de que por fin vamos a aplicar muchos de los derechos, muchos de los principios por los que hemos luchado. Tengo esperanza en que se respeten, tengo esperanza, ilusión y garantía de que las vamos a realizar en el mejor de las situaciones y con la mejor de la participación de todo el mundo, y que estas elecciones
van a ser historia. ¿Qué falta? Rápidamente, Mar. Que falta que todos nos involucremos, que todas participemos, que todas y todos vayamos a votar, tengamos la credencial, vayamos a lo que tengamos que hacer y que repitamos esto de los lentes. Bueno, pues ahí está este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a María Eugenia López Brum. Gracias, Lucy. Y ya sabe usted, le esperamos la próxima.